Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, el periodista Carlos Velázquez. Con él estaremos hablando sobre la vida y música de Michael Jackson. Saludos, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Gabriel. De verdad un placer para mí estar aquí compartiendo contigo en el programa. Y de verdad que para mí es un honor estar aquí, sobre todo hablando de Michael Jackson, que fue uno de los artistas más grandes, me atrevo a decir, de la historia de la humanidad. ¿De dónde viene Michael Jackson? Bueno, Michael ¿Cuáles Jackson, fueron sus orígenes? Michael Jackson nació en Gary, Indiana, un pueblo pequeño de los Estados Unidos, un origen humilde. Su padre, Joe Jackson, era un músico frustrado, aunque no logró conseguir la fama que él tanto quiso. Pero esa fama sí la consiguió con sus hijos, los 5 de Jackson, que fue el grupo original. Ellos eran en total 9 hermanos. Michael era el varón número 6, si no me equivoco, era el hijo número 6, vamos a decirlo así, ya que estaba Randy, que es el menor, el varón menor, y la menor, que es Janet, que bueno, muchos la conocemos, Janet Jackson. ¿El único que ha muerto es Michael? Sí, el único que ha muerto es Michael, lamentablemente, ya sabemos, en el año 2009, pero todos los hermanos y sus padres, ambos padres están vivos, aunque en este momento su papá recientemente sufrió un accidente cerebrovascular que lo tuvo hospitalizado un par de días y aparentemente está mejorando. Se ha dicho muchas cosas de esa familia, una familia disfuncional, que eran parte de un grupo religioso muy severo, muy represor. ¿Qué de cierto hay en eso? Sí, la familia, no tanto la familia, el padre de Joe Jackson, Joseph Jackson es su nombre completo, era un poco o quizás muy exigente con sus hijos. Por ejemplo, si Tito, uno de los hermanos, no tocaba bien la guitarra en un concierto, él le pegaba con la correa. Era un padre bastante estricto y mucha gente lo considera un padre violento, pero sin embargo, Michael Jackson en diferentes entrevistas mencionó que él en realidad era un genio. Él decía que su padre era un genio, que era muy estricto, que él no lo llamaba papá, porque el mismo papá les pidió, no, ustedes no me llamen papá, ustedes me llaman Joe. Así lo pidió el papá y debido a eso, pues ellos lo llamaban Joseph. Pero al mismo tiempo ellos lo admiraban, decían, no, él es un genio en cuanto a la gerencia, de un management, como se dice en inglés, de manejar a un grupo musical tan fuerte y tan grande como se convirtieron los Jacksons en los años 70 y en los años 80. Pero años más adelante la vida de Michael se volvió muy extraña, ¿no? Muchas excentricidades, sí. Se le acusaron de algunos delitos que sobre ellos hablaremos más adelante. Pero mucha gente ha dicho que quizás esas excentricidades y ese perfil de vida tan extraño que tuvo Michael radica en algún trauma de la infancia. ¿Hay evidencia de una infancia traumática? Sí, totalmente. La infancia traumática que él tuvo fue que no tuvo infancia. Vamos a decirlo así, no tuvo infancia porque él no tuvo la oportunidad de estar, por ejemplo, en un parque de diversiones o de jugar béisbol o básquet con sus amigos. Él lo que estaba era en un estudio de grabación grabando. Ese era el trauma precisamente que él cargaba durante toda su vida, desde muy pequeño hasta los últimos años de vida, que él nunca pudo tener esa infancia, él nunca pudo tener sus amiguitos del colegio con los que compartía, con los que jugaba béisbol, con los que de pronto se quedaba en casa de unos. No, él tuvo una infancia totalmente anormal, vamos a decirlo así, porque era una infancia en la que estuvo metido en un estudio de grabación todo el tiempo, a cada rato, mira, grabando temas, grabando esto, que si vamos a grabar la guitarra y después no, vamos allá al concierto. Y su vida no fue nada normal porque él alcanzó un nivel de fama tan grande y estratosférico que era imposible para él ir a un centro comercial como él, como Michael Jackson, y que nadie se le acercara.
eso era imposible. Él tenía que irse disfrazado y totalmente bajo perfil para que no lo reconocieran. Y cuando años después él tiene esta obsesión con Peter Pan y el mundo mágico de los niños y tal, ¿tiene algo que ver con el hecho de que él no tuvo infancia? Sí, totalmente. Su obsesión con Peter Pan era porque ese era su personaje favorito de los cuentos de Disney. Y él siempre quiso hacer de Peter Pan en el cine, un sueño que nunca logró cumplir. Él quiso toda la vida hacer una película sobre Peter Pan en el que él interpretara a Peter Pan. Ese proyecto jamás se dio porque, bueno, diferentes circunstancias de la vida, y aparte que él se hizo ya muy, muy famoso, y hubiera sido como que extraño ver a un Michael Jackson, sabiendo, o sea, nosotros que es un Michael Jackson interpretando a Peter Pan. Hubiera sido algo quizás interesante, pero al mismo tiempo, como tú dices, algo extraño en ese sentido. Los Jackson vinieron a Venezuela. Sí, claro. En Sábado Sensacional. Estuvieron en Sábado Sensacional el año 1975. Ese video se puede conseguir en YouTube. Lo puedes conseguir, tú pones Los Jackson o Michael Jackson en Venezuela o Sábado Sensacional, y ahí lo vas a ver junto a Amador Bendayán y los 5 hermanos de Jackson que vinieron. En esa época se presentaron también en el Poliedro de Caracas, recuerdo. Bueno, yo no había nacido, no habíamos nacido en ese momento, pero sí tengo toda la información sobre eso. Bueno, vamos a escuchar un primer tema musical de Michael Jackson y al regreso seguimos conversando sobre su carrera ya separada del resto de los hermanos. Converso con Carlos Velázquez, periodista. Él tiene un programa en Sabor 106, si quieres en Sabor 106. Claro que sí, mi programa se llama Buena Vibra, los sábados de 3 a 4 de la tarde. Me pueden seguir por el Twitter, @CarlosAlbertoBZ. Escuchemos uno de mis temas favoritos de Michael Jackson, Billie Jean. Billie Jean fue cuando por primera vez se hizo el moonwalk, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a dejar eso para un futuro segmento. Escuchamos de Billie Jean y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Geandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Carlos Velázquez sobre la vida y música de Michael Jackson. Carlos, Michael inicia su carrera con sus hermanos, el grupo Los Jackson, pero se separa e inicia una carrera él solo. ¿Cómo fue esa separación? Bueno, no fue una separación tan inmediata. Él ya de por sí, desde muy pequeño, él seguía grabando en solitario. Aunque, bueno, ya muchos hermanos, he visto muchas entrevistas con los hermanos en donde, por ejemplo, ellos explican que muchas veces el sello de discográfico original de ellos, que era Motown, ellos querían que ellos grabaran, pero no podían, por ejemplo, por razones de mercadotecnia, no podían simplemente sacar 5 o 6 discos al año. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ellos de pronto grababan varias canciones, todos ellos juntos, pero de pronto, bueno, vamos a agarrar este grupo de canciones y la sacamos como que este es un disco solista de Michael Jackson. Pero escuchas en los coros y están los hermanos completos. Solamente que no vas a escuchar una voz líder de Jermaine, que era el otro que también cantaba en los Jackson, sino que va a ser un disco completamente cantado por Michael Jackson. Su primer disco como solista oficialmente viene en el año 1979, que es Off the Wall. En ese disco, por fin, Michael puede expresarse como él siempre quiso, de hacer un disco totalmente escrito en su mayoría por él. Había temas de Stevie Wonder, de Paul McCartney, pero había un número de canciones escritas por él que por fin pudo grabarlas por sí mismo y sin la ayuda de sus hermanos. Aunque sé que en ese disco Randy, el hermano menor, estuvo involucrado en la percusión de algunas canciones de ese disco y es el único de los hermanos Jackson que aparece en ese disco Off the Wall del año 79. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo vino la separación? Bueno, la separación en realidad vino en el año 1984, que es la separación definitiva de los Jackson, cuando Michael se va de gira por última vez con los hermanos en la gira de Victory. Victory es un álbum que salió después de Thriller, pero es un disco de los Jackson. Y ese es un disco particular porque no es un disco que tenía a Michael Jackson únicamente cantando, sino que cada canción un hermano daba la voz líder. Michael apenas aparece en 3 temas cantando la voz líder. Hay un tema que incluso interpretó a dúo con Mick Jagger de los Rolling Stones. En esa gira, él decide de una vez por todas, al finalizar esa gira, de separarse de los Jackson y dijo, bueno, hasta aquí llegué yo. Incluso lo dijo durante la última canción del último concierto. ¿Hubo peleas o no? Sí hubo enfrentamientos porque él no quería ya
ser parte de los Jackson, él ya quería brillar él solo. Él hizo esa gira fue por complacer a su mamá, a Catherine. Ella le pidió, mira, esta gira significa mucho para tus hermanos. Entonces él dijo, bueno, mamá, yo la voy a hacer por ti. La voy a hacer, pero yo no la quiero hacer, pero la voy a hacer. Y de hecho, tanto que no la quería hacer que ni le interesaba el dinero, él decidió donar todo el dinero que ganó en esa gira, lo decidió donar a la caridad. No quiso ni un solo dólar de ese dinero producido en la gira, que fue muchísimo, por cierto. Más o menos a partir de esta época, a mediados de los 80, empieza una extraña transformación de Jackson respecto a su color de piel y algunos rasgos faciales. Da la impresión, yo he visto, uno ve las imágenes de Michael Jackson cuando vino a Venezuela como niño, adolescente, y es claramente ubicable en lo que llamaríamos la raza negra. Uh-huh. Pero al momento de morir, pues podría ser más bien ubicado en la raza blanca. Y obviamente eso tuvo que tener muchas transformaciones en cirugías estéticas, tratamientos de piel. ¿Qué le pasaba a Jackson? O sea, ¿odiaba ser negro? No, para nada. Él no odiaba ser negro. Él tuvo una enfermedad llamada vitiligo, que sufre más que todas las personas de color, las personas de raza negra, que se van manchando la piel uh-huh. y se van haciendo completamente blancas. El problema es que Michael Jackson llegó como que a su punto máximo de la enfermedad, en donde prácticamente todo su cuerpo estaba cubierto. Pero eso es algo progresivo. Nunca se vio una fase intermedia. O sea, de repente él era negro y un buen día apareció blanco. Yo conozco gente con vitiligo aquí en Maracaibo. Hay mucha gente. Sí, claro, por supuesto. Yo que he viajado por varias partes del mundo, te digo, no he visto tanto vitiligo con Maracaibo. En Maracaibo hay mucho vitiligo. No sé por qué. Es una epidemia extraña en nuestra región, comparado con otras regiones. El vitiligo suele ser progresivo. Es decir, uno ve gente un poco manchada, pero es que con Michael Jackson uno nunca vio nada de eso. Fue de ser completamente negro, pasó de la noche a la mañana a ser completamente blanco. Eso es lo que levanta suspicacia en alguna gente y dicen, este hombre como que de verdad no tenía vitiligo, sino que odiaba ser negro, porque ¿dónde está la fase intermedia? Sí, en ese sentido, tiene mucho sentido lo que dices, Gabriel. Lo que sucedió fue que él se le avanzó la enfermedad. Bueno, él se hizo muchas cirugías, eso no es secreto. Él se hizo muchas cirugías, aunque él en una entrevista, la famosa, o la, mejor dicho, no tan famosa entrevista que realizó con Martin Bashir, el periodista Martin Bashir en los Estados Unidos, él dijo que solamente se había hecho 2 cirugías y que las 2 cirugías eran de la nariz. Es obvio que él se hizo muchas más. Y de hecho, un dato curioso... Los labios más finos. Exacto. El pelo menos... Bueno, el pelo no se somete a cirugía, pero es un derrier para parecerse más al fenotipo blanco. Exacto. En ese sentido, eso vino también de traumas de la infancia. Y que era una pregunta que me hiciste en el segmento anterior. Es que él, cuando era pequeño, se burlaban de él. Le decían, incluso no estamos hablando de que se burlaban los amiguitos, no. Los mismos hermanos y el papá le decían, tu nariz es muy fea y tal. Y eso obviamente le causó trauma. Entonces, ¿qué quiso hacer él? No, me quiero arreglar la nariz para que no sea tan fea y me la voy a poner como una persona blanca, o me la voy a arreglar pues para que no se me vea tan fea. Y eso fue lo que hizo. Él se arregló la nariz, pero se hizo tanta cirugía que al final leí el reporte de la autopsia cuando él falleció y se sabía que él se echaba mucho maquillaje. Él usaba bastante maquillaje precisamente para tapar esas manchas que todavía le medio quedaban de piel negra, que eran ya muy, muy pocas a la hora de morir. Y aparte que él tenía las cejas pintadas, tatuadas. Eso fue lo que se dijo en la autopsia. No lo estoy diciendo yo, lo decía la autopsia del reporte de la policía de Los Ángeles. Pero yo lo que digo, Carlos, es por más que él dijera que él no odiaba ser negro, todas las acciones que tomó son indicativas de que alguna inconformidad con ser negro sí tenía. Sí, y vuelvo a lo que te decía hace minutos de los traumas de la infancia. Todo eso aplica a eso del trauma que cargaba de la infancia, ese de que tú eres feo porque tú eres negro y tal, ese tipo de burlas en los niños que se le hacen a los niños, eso les queda marcado de por vida. Y yo creo que sí, en parte él quiso lograr todo eso, aunque él dijera en muchas entrevistas, no, yo estoy orgulloso de ser negro, y yo soy negro, yo no soy blanco, yo soy negro, pero quizás se aplica un poco lo que tú estás diciendo, de que sí quizás era algo inconsciente, no era algo que él iba a decir, no era algo que él iba a admitir, pero muy inconscientemente dentro de él, no estoy hablando del subconsciente, sino del inconsciente, quizás él decía, no, yo no quiero ser negro, yo no quiero ser así, y se aplica lo que tú estás diciendo. Los negros en Estados Unidos son muy celosos con la identidad. No es como Totalmente. En América Latina. En América Latina no hay los enfrentamientos raciales que sí hay en Estados Unidos.
no hay el reconcomio del negro hacia el blanco que sí hay en Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, te pregunto, ¿los negros en Estados Unidos vieron a Michael Jackson como un traidor? No lo vieron como un traidor realmente. No se vio eso, más bien la comunidad negra amaba a Michael Jackson y cuando se murió eso fue un luto no solamente estadounidense, sino un luto mundial. Claro. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Michael Jackson. Escuchemos otro que es un clásico, Bad, y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el periodista Carlos Velázquez a propósito de la vida y música de Michael Jackson. Michael empieza a prosperar no solamente por su música, sino también por su coreografía. Era un diablo del baile. Totalmente. Y háblanos del baile más famoso de él, el Moonwalk, que fue, digamos, la marca registrada de él. O sea, fue la seña de identidad. Ya todo el mundo sabía que ese era Michael Jackson cuando él hacía esos pasos caminando hacia atrás. ¿De dónde le viene eso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y en qué primeras canciones lo empieza a utilizar el Moonwalk? Bueno, eso lo estrenó en Billie Jean, que fue el tema que escuchamos en la parte anterior. Sí. Ahorita escuchamos Bad, pero antes escuchamos Billie Jean. Él dice que él lo vio de los muchachos negros que bailaban en las calles de Los Ángeles, en las calles de su pueblo natal, Gary, Indiana, y en Estados Unidos de manera general. Él estrenó ese baile, fue en los 25 años del sello Motown, que se celebraron en el año 1983. En ese momento, de hecho, yo estaba cumpliendo 3 años de edad en ese momento, porque fue exactamente el 25 de marzo de 1983. Yo nací ese día, pero en el año 80. Ese día se grabaron la ceremonia de los 25 años de la Motown. Y en esa ceremonia se presentaron artistas como Marvin Gaye, Lionel Richie, Stevie Wonder y otros artistas negros que se destacaron mucho en los años 70 y principios de los 80 que pertenecían a este sello Motown. Y en ese evento se presentaron los 5 de Jackson originales, más Randy, que vino a formar parte después del grupo. Hicieron unos 4 o 5 temas de los Jackson y después Michael dijo, bueno, ahora quiero un lugar yo solo y voy a cantar Billie Jean. Y los organizadores de la Motown le dijeron, bueno, perfecto, hazlo. Y él se robó esa noche el espectáculo. Fue lo más hablado al día siguiente que se transmitió. Eso se grabó el 25 de marzo, pero se transmitió aproximadamente 2 meses después, en mayo, junio. Eso es algo normal allá en los Estados Unidos, que se grabe un evento y se transmite 2 meses o 3 meses después, dependiendo de... son cuestiones de licencia, de copyright y ese tipo de cosas. Y en ese evento fue que él estrenó ese Moonwalk en Billie Jean, precisamente, y eso fue algo revolucionario. Inconfundible. Hay varios aspectos sombríos de la vida de Michael. Las acusaciones de pedofilia. ¿De dónde viene eso? Bueno, ya viendo los veredictos sobre todo el veredicto que se dio en el año 2005 que fue declarado no culpable. Esa fue el veredicto que se dio de la última acusación de violación de menores. Se determinó de que Michael lo que le querían era sacar el dinero. Es mi opinión muy personal, estudiando todos los casos que he visto. Es cierto de que él siempre tuvo como un comportamiento extraño y raro con los niños que visitaban Neverland, o la tierra del nunca jamás, que así se llama o se llamaba su propiedad, la tierra Neverland. Pero él nunca fue capaz de cometer ese acto lascivo, vamos a decirlo así, de una violación a un menor de edad. No fue capaz de eso. Bueno, no violación brutal en el sentido de sexo anal ni cosas así. Correcto. Por el estilo, pero sí daba algunas respuestas ambiguas. Yo recuerdo una entrevista que hizo con un entrevistador británico de origen indio. Martin Bashir. Martin Bashir, en esa infame entrevista, exacto, donde él decía que él no tenía problema en dormir con niños en su cama, y Bashir decía, bueno, pero eso no es normal. Y claro, Jackson decía, bueno, no es normal porque tú le estás dando la interpretación sexual, pero hoy no ocurre nada. Y bueno, le podemos dar el beneficio de la duda a Michael Jackson. Bueno, es verdad, o sea, uno puede dormir con un niño sin necesidad de abusarlo sexualmente, es verdad. Claro. Pero para cuidarse en salud, ¿no habría sido mejor
no cometer esas imprudencias? O sea, porque es que abre la puerta a un montón de especulación. Eso de dormir con un niño que no es hijo tuyo en una cama. Sí, ese fue el error de Michael Jackson, hacer público ese aspecto de su vida, de que sí, de que hay niños que van a dormir a su cuarto. Yo pienso que eso fue un gravísimo error de su parte, porque llevó a todo esto, a todas estas acusaciones de violación de menores en las cortes de los Estados Unidos. Pero tú tienes razón, se abren muchas especulaciones de qué pudo haber sucedido, pero para mí eso es lo que querían, de que quisieron aprovecharse de él, viendo que él era una persona muy, muy caritativa, muy buena y con muchísimo dinero, porque tenemos que recordar que Michael Jackson tenía muchísimo dinero y de hecho después de muerto sigue produciendo dinero. La familia sigue recibiendo toda clase de dividendos por todo su catálogo musical, aparte de que él en algún momento fue dueño del catálogo de los Beatles, uno de los catálogos más, vamos a decirlo así, con más ganancias en el mundo entero. Pero volviendo un momento a lo de la pedofilia, uno de los primeros niños, o de los padres, los padres de uno de los primeros niños que lanzaron acusaciones contra Michael Jackson, hablaron de unas marcas en los genitales que Michael supuestamente tenía, y entonces aparentemente a partir de eso, pues sí se identificó que por lo menos desnudo frente a ellos sí estuvo. ¿Cómo fue eso? Sí, eso se habló en los juicios, en los diferentes juicios. Eso vino de esas manchas. Michael llegó a decir de que esos eran manchas del vitiligo, de la misma enfermedad que él tenía, y que además fueron fotos que se le sacaron en el año 93, que fue cuando fue la primera acusación. Y en esa acusación él incluso decía que se sintió humillado de que le tomaran fotos de todo su cuerpo, incluyendo sus partes íntimas, y de ahí fue que vino todas estas acusaciones que acabas de mencionar. Bueno, pero entonces tendrías que admitir que frente al niño sí estuvo desnudo. Es probable, no lo niego. Yo que soy fanático de Michael Jackson no voy a negarlo, no voy a caer en que sí o sí no. De verdad que pero eso no quizás te da un nunca espacio de sospecha de que algo raro había ahí, de que a lo mejor fue un paso más allá. Pudo haber sido algo, pudo haber habido algo de eso, pero no tenemos las pruebas de que eso fue así. Claro. Esa también es otra cosa. De hecho, en el juicio no se consiguieron pruebas de que eso fuera así, de que eso fuera cierto, de que sí, que las manchas, que esto, que lo otro. No se sacaron pruebas, no había pruebas suficientes de que eso fuera así. Bueno, también el hecho de que él pagó frente a esas demandas también da que pensar, porque si una persona es inocente va a sostener su inocencia hasta el final. O sea, cuenta que va a pagar un arreglo si no era culpable. Sí, eso también despertó muchísimas sospechas, pero años después, él admitió que él quiso arreglarse fuera de corte, fue precisamente porque él no quería el estrés de un juicio en aquel momento. Eso estamos hablando del año 93, 94. Él simplemente, como quien dice, mira, ¿cuánto dinero quieres? Te pago esto y se acabó. Claro. Y la sospecha que también se despierta con eso es que los padres recibieron su dinero y se quedaron tranquilos. Claro. Que si de verdad el padre estuviera realmente preocupado por la seguridad de su niño, de que Michael Jackson, en el caso de que hubiera sido pedófilo, hubiera sido un violador, yo por lo menos, yo no tengo hijos, pero yo sé que tú tienes y a ti no te gustaría jamás que te los tocaran. Y si, por ejemplo, yo el día que yo tenga un niño, pero si un niño me lo toca una persona, sea quien sea, yo voy a querer que esa persona esté presa. No simplemente que me dé dinero y me olvido de todo. No, yo quiero que esa persona esté presa. Claro. Y que los padres simplemente aceptaran el dinero, así como, bueno, me diste mi dinero, bueno, chévere, sigue con tu vida, yo sigo con mi vida y ya está. Sí, es un poco extraño también. Eso es un poco extraño también. Converso con Carlos Velázquez sobre Michael Jackson. @Gandrade80 es mi Twitter. Escuchemos otro tema de Michael, uno que se llama Don't Stop Till You Get Enough. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el periodista Carlos Velázquez a propósito de la vida y música de Michael Jackson. Después de todas estas acusaciones de pedofilia, Carlos, ¿cómo se recupera la imagen de Michael? La imagen de Michael después del veredicto en el año 2005, él tuvo que tener un muy bajo perfil después de que fue declarado no culpable en el año 2005. Él decidió irse de los Estados Unidos. Pero fueron más de una acusación.
Sí, sí. Fue una en el 93 y luego otra... En el 2003, exacto, 10 años después, pero el veredicto final, 2005. el final del juicio fue en el año 2005 cuando lo declararon no culpable. Y ese año él decide, después de la sentencia, sale como un hombre libre y él decidió irse una época de los Estados Unidos. Se dice que él se fue aproximadamente 1 o 2 años, se fue a un país árabe. Y de hecho se sabe que estaba en un país árabe porque los paparazzis lo seguían por aquellos lados. Y de hecho se dice que él andaba, no recuerdo qué país exactamente, no sé, Arabia Saudita, uno de esos, que él andaba caminando por la calle muy incógnito y un paparazzi lo reconoció y le empezó a tomar fotos de que, Michael Jackson, porque donde estuviera Michael Jackson ahí había un paparazzi. Y una mujer fue la que ataca. Es la que ataca al paparazzi y le dice, por favor, déjalo tranquilo, no lo molesten, por favor. Él, por supuesto, él no atacaba, sino que eran los que estaban con él, sea el guardaespaldas, una mujer, un hombre, el que sea que estuviera con él, era el que le decía al paparazzi, por favor, no lo molesten, déjenlo tranquilo, está muy estresado, todo eso. Sé que en el año 2007 él regresa a los Estados Unidos para empezar a grabar lo que sería su disco de regreso, el disco que salió de manera póstuma en el año 2010, ya después de muerto, y él empezó a grabar con will.i.am, uno de los miembros de Black Eyed Peas. Él grabó algunos temas con él y sé que también hizo otras colaboraciones que se vieron en estos 2 discos. Han salido 2 discos después de su muerte. Y ahí se han visto varias colaboraciones con otros artistas. Él estaba preparando ese disco, pero él después decidió, como todos sabemos, en el año 2009, su gira de despedida, gira que nunca se pudo dar debido a su repentina muerte. Y lo último que nos quedó fueron los ensayos de esa gira, de la película This Is It. Tuvo una vida muy extraña ya como adulto, muchas excentricidades de las cuales ya hemos hablado un poco, esta cosa de obsesión con Peter Pan, un rancho que se llamó Neverland en honor a Peter Pan y muchas otras cosas por el estilo. ¿Qué sabemos de su vida sexual, de su vida conyugal? Bueno, de esa parte se sabe poco, o realmente se sabe nada más lo que las mujeres que estuvieron con él, llámese Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, y Debbie Rowe, que es la mamá de los 2 primeros niños de él, que uno se llama, pues todavía están por ahí, Prince Michael Jackson, y la segunda que se llama Paris Catherine Jackson. Esos 2 niños, aparentemente, según dicen, fueron concebidos de manera natural. Sin embargo, pero hay dudas, ¿no? Pero hay muchas dudas. Y hay muchas dudas incluso de que él tuvo relación sexual con la hija de Elvis Presley. Incluso habiéndose casado con ella. O sea, fue toda una pantomima frente a las cámaras, firmaron los papeles, pero nunca tuvieron relación sexual. Es el rumor que siempre hubo, ¿no? Sí, es un rumor que siempre existe. Sin embargo, se le ha preguntado a la misma Lisa Marie y ella dice que sí, que ella sí estuvo con él, que vivieron su vida sexual normal, pero es algo que nunca lo sabremos. Nunca sabremos porque puede ser que Lisa quizás quiera proteger la imagen de Michael, quiera hacerlo ver como alguien normal. De pronto Michael sí se casó con ella por algún interés de quizás desviar un poco lo de las acusaciones. Y que él siempre quiso tener sus hijos. Lisa Marie, ya al momento de casarse con Michael, ya tenía 2 hijos. Y bueno, eso también es un tema que podemos extendernos más. Bueno, ¿cómo fue esa relación de los hijos de Lisa Marie con Michael? No, fue muy buena. Él incluso se lo preguntaron, una entrevista muy famosa, la pueden conseguir por YouTube, que fue en el año 1995, fue para promocionar el disco de grandes éxitos que estaba sacando en esa época, que se llamaba History, y también para hablar de esa relación entre él y Lisa Marie. Esa entrevista fue con Diane Sawyer, la periodista Diane Sawyer, en el año 1995. La pueden conseguir por YouTube. Y en esa entrevista ellos dicen, no, nosotros tenemos una vida sexual normal, como cualquier otra pareja del planeta Tierra. Pero después la misma Diane Sawyer demandó a Michael Jackson y a Lisa Marie porque, según ella, ellos habían mentido en esa entrevista. Por eso que todo esto tiene sentido de que el rumor sigue de que si sí o si no.
esta Diane Sawyer tiene que tener guáramo porque ella no estuvo dentro de la habitación para ver lo que está ocurriendo ahí. Exacto. Mira, ¿y cuál es el rumor de esos dos niños que supuestamente Michael sí tuvo? O sea, él dijo que sí eran de él, pero el rumor ¿cuál es? ¿Que eran de otro hombre? Sí, que dice que de que los dos hijos son del dermatólogo de Michael Jackson, uno de los médicos personales de Michael Jackson, que fue el que supuestamente ayudó a Michael a través de una inseminación artificial tener el tercer hijo, y que era uno de los médicos personales de Michael Jackson. Se dice que esos dos niños son de él, pero de que él juró mediante un juramento de palabra, dijo que nunca iba a revelar esa información. Y no hay posibilidad de hacer exámenes de sangre para se podría hacer un examen misterio de ADN, pero quizás no, quizás habrá, digamos así, los poderes mayores que no dejan ni van a permitir eso para que se descubra la verdad. ¿Cómo murió Michael? Michael Jackson murió exactamente el 25 de junio del año 2009. Él estaba con su médico personal, Conrad Murray, que era cardiólogo, y le administró un potente anestésico llamado Propofol, que según yo, que mi mamá es anestesiólogo, ella, la doctora Marta Zúñiga de Velázquez, ella es anestesiólogo, y le pregunté sobre esto. Me dice que primero que el Propofol no puede ser aplicado fuera de un quirófano. Es un anestésico muy potente que lo que hace es reducirte los latidos del corazón. Y aparentemente lo que hubo fue una sobredosis de este medicamento y que también el médico se descuidó. El médico le administró a Michael Jackson este potente anestésico y decidió ponerse a conversar por el celular. Y cuando se vino a dar cuenta ya era demasiado tarde. ¿Qué legado nos deja Michael? ¿Tú crees que esta música seguirá sonando por muchas décadas o mientras estuvo vivo estuvo en el tope y ahora que está muerto, bueno... No, a todo lo contrario, va a seguir sonando. Fíjate que por lo menos Elvis Presley va a cumplir en el año 2017 40 años de fallecido y su música sigue tan viva como nunca. John Lennon este año cumple 35 años de muerto y la música de los Beatles y el tema Imagine de John Lennon sigue tan vivo y sigue sonando en todas las emisoras del mundo. Michael está... ¿En el nivel de Elvis Presley y John Lennon a esa altura? Por supuesto que sí. En mi opinión sí lo está. En ese nivel de Elvis Presley, de John Lennon, de artistas como... Bueno, no, sí. Hay gente que dice que hay una diferencia entre alguien como John Lennon, que brilló por luz propia y tuvo sus propios temas y su propio talento, y hay alguien como Michael Jackson, que a pesar de tener su propio talento, fue manufacturado por toda la industria. Entonces, claro, en ese sentido hay gente que dice, bueno, alguien como John Lennon o como Elvis Presley tiene que estar por encima de Michael porque no necesitaron todo el aparataje mediático del cual sí se valió Michael. ¿Crees que eso es justo, decir eso? No me parece justo porque yo creo que aparataje mediático en todos los artistas existe. Eso existe en todos los artistas. Elvis Presley lo tuvo en su época. John Lennon lo tuvo en su época, a pesar de que John Lennon era más humilde porque él... Obviamente, casi todos ellos vienen de origen humilde y John Lennon fue muy, como en inglés se dice, anti-establishment, antisistema, vamos a decirlo así. Y él prefirió, como quien dice, una fama muy, muy bajo perfil, a pesar de que ese fue quizás su condenación al final, de que él era una persona muy, muy famosa, era un Beatle, un ex-Beatle, y además que andaba sin guardaespaldas y todo eso, y eso fue lo que al final lo terminó... asesinando, pues. Su misma fama lo terminó matando porque él se confió de que no, yo soy famoso, pero no necesito guardaespaldas, y resulta que sí necesitaba. Bueno, Carlos, muy agradecido por venir a Ágora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Gracias. Si quieres nos dices tu Twitter y el programa que tú conduces. Claro que sí. Mi programa es por Sabor 106.5, emisora hermana de Luz FM. Se llama Buena Vibra, son los sábados de 3 a 4 de la tarde. Mi Twitter es @CarlosAlbertoBZ y el Twitter de mi programa es @BuenaVibraFM1. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @GAndrade80 y nos vamos con el tema tope de la obra musical de Michael Jackson, Thriller.